tratando de que la preeminencia, ¿verdad?, la tenga la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad? Creo que con los signos Dios prepara nuestros corazones y pues ahora creo que estamos listos, hermanos, para recibir la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a pedirle al pastor Ortiz que él, ¿verdad?, pase. Y ha sido una bendición de verdad poder tenerlo aquí. Estuvo el fin de semana pasado predicando allá en ICC, en la ciudad, y pues qué bendición de verdad que también nosotros lo podamos tener aquí en la iglesia entre nosotros. Amén, hermanos. Pastores de clase. Amén, gloria al Señor. Qué bueno estar aquí otra vez. Amén. Gracias, iglesia. Gracias, pastor. Una vez más, ha sido un privilegio, ha sido una grata experiencia conocerles, estar aquí entre ustedes. Que para que mañana todo salga bien en mi vuelo, salgo para Miami, luego de ahí a Texas, si el Señor permite. Hay un huracán ahí, está amenazando con la costa de la Florida, pero no creo que afecte, creo que va a estar bastante lejos del sur de Florida para el tiempo que me toque irme, pero gracias por apoyar la conferencia en estos 3 días. Han sido una congregación muy fácil de predicarles. Les animo a que sigan adelante. Vamos al libro de los Hebreos, el capítulo 10. Hebreos, el capítulo 10. Esta noche vamos a usar bastante la Biblia. Espero que la tenga, espero que pueda encontrar los pasajes. ¿Verdad? Si alguien no tiene a su lado la Biblia, comparta lo más que pueda. Hebreos capítulo 10, y estaremos leyendo versículos del 19 al 25. Y si son tan amables, nos ponemos de pie para la lectura de la palabra del Señor. Hebreos el capítulo 10, comenzando con el verso 19. Yo lo voy a leer, luego ustedes se unen conmigo en el 20, y así nos vamos alternando hasta el verso 25. ¿Okay? Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, siendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y todos en el 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta historia yo la tomé de la biografía del pastor Jack Hyles. Fue escrita por su hija Cindy. Jack Hyles fue el pastor por muchos años de la iglesia con la escuela dominical más grande del mundo. Yo estuve ahí estudiando bajo el liderazgo del pastor Hyles. Yo llegué en el 81. Esa iglesia se encuentra en Hammond, Indiana, muy cerca de la ciudad de Chicago. Y ahí estudié yo en el colegio bíblico, se llama Hyles Anderson College. Escuché ayer en la reunión de pastores varios hombres que fueron influenciados por Steve Sittler. Steve Sittler es un graduado de Hyles, que creo que fue un poquito después de mi tiempo. Y yo estuve ahí en esos tiempos donde la iglesia, los domingos en la mañana, era algo común tener 20-25 personas en asistencia. Los domingos en la mañana en la escuela dominical, y unos 13,000, 14,000 personas el domingo
vida de Jack. Él nunca fue permitido jugar béisbol por domingos. Entre el tercer y cuarto año de Jack en la secundaria, Bob Freeman fue una gran influencia en la vida de Jack. Él fue miembro de la iglesia donde Jack asistía. Él le pidió a Jack que fuera el lanzador del equipo de béisbol de la ciudad de Dallas. Jack fue el lanzador de ese equipo por 2 veranos. El verano después de la graduación de Jack de la secundaria, ¿le llaman secundaria? Su equipo tuvo la suerte de ganarle a otros equipos mejores que el de Jack y terminaron en el campeonato. Bob Freeman vino a Jack una noche y le dijo que le tenía malas noticias. Le dijo: Jack, el campeonato será domingo en la noche a las 7. Jack, le dijo Bob, tienes una decisión que hacer. Jack le respondió: Bob, tú tendrás una decisión que hacer, pero yo no. Yo voy para la iglesia. Bob era un buen hombre, uno de los de más influencia en la vida de Jack. Pero él le rogó a Jack que faltara a la iglesia solo esa noche para jugar el partido del campeonato. Todos los demás jugadores eran hombres entre los 30 años. Ellos no tenían otro lanzador. Ese domingo en la tarde, el día del campeonato, Jack se sentó debajo de un árbol en el patio de su casa a reflexionar sobre su decisión. Él lloró mientras pensaba en cómo él decepcionaría a su amigo Bob Freeman y a su equipo. Erlene, la hermana de Jack, vino donde Jack estaba sentado debajo del árbol y le dijo: Jack, no te hará daño si solamente faltas una vez. Jack le respondió: Erlene, puede que no te haga daño a ti, pero me hará daño a mí. Y al final del mensaje les diré el fin de esta historia. He estado yendo a la iglesia desde 9 meses antes de nacer. ¿Puedes figurar? He estado yendo a la iglesia desde que estaba en el vientre de mi mamá. Tengo 61 años, ya voy a cumplir el mes que viene. Y toda mi vida la he vivido en la iglesia. Es la única vida que conozco. A través de los años, tal parece que más y más la gente busca estar menos en la iglesia. Yo quiero hablarles en esta noche sobre por qué es que el cristiano debe ir a la iglesia en la mañana, el domingo en la noche y en iglesia. Padre, bendice el mensaje de esta noche. Edifica la iglesia esta noche. Añádele otro ladrillo más a la pared de la vida cristiana de cada persona. Por favor, Señor, no permitas que haya interrupción, algo vaya a distraer, porque este mensaje es demasiado importante y algo que sea dicho puede ser pasado por alto por simplemente una distracción.
señalado con sus ojos en la Biblia. Señor, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado y que seas tú el que edifique la iglesia esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar así. La asistencia a la iglesia no es solamente una buena sugerencia, no es solamente una opción, o si no tenemos otra cosa que hacer, una alternativa. La asistencia a la iglesia es la voluntad de Dios para cada creyente. Amén. En Hebreos capítulo 10, verso 25, el autor de Hebreos dijo: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La iglesia primitiva tenía la práctica de congregarse todos los días. Estos hebreos, a quien el autor le escribe, eran hombres y mujeres que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Ellos habían dejado el formalismo, lo ritual, habían dejado es como hoy día compararlo con la iglesia, y no estoy tratando de ofender a nadie, pero con la iglesia católica, que tiene tantos sacramentos y ritos y tiene tantas tradiciones. Y cuando una persona abre los ojos a la luz del evangelio y se convierte, ¿cuántos de ustedes antes eran católicos? ¿Ustedes se acuerdan? Te iba al cura y se confesaba, iba a la misa, ¿verdad? Guardaba los sacramentos y obviamente muchas de las cosas, hasta que cuando alguien le enseñó con la Biblia que nada de eso es bíblico y usted abrió sus ojos a la luz y acercó a Cristo, lo más probable es que ustedes que levantaron la mano, que antes venían de esa religión. Mi padre, la familia de mi papá, antes de mi papá convertirse a Cristo, todos eran católicos, apostólicos, alcohólicos, romanos. Nos reímos porque usted sabe que estoy diciendo la verdad. Pero cuando mi papá se convirtió, nos desheredaron. Cuando mi papá se convirtió, comenzaron hasta casi perseguirlo. Y estos hebreos que se habían convertido del judaísmo estaban recibiendo persecución. Y la tentación de ellos era regresarse al judaísmo porque la persecución era intensa. Y en el libro de Hebreos está escrito para que nos demos cuenta del peligro que es volver atrás, del peligro que corremos cuando hemos comenzado la jornada cristiana y cuando vemos que las cosas se ponen un poco tensas, queremos regresarnos o dejar la obra de Dios. La Biblia dice en el libro de Hebreos que nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén. Que debemos correr la carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y entre las exhortaciones del autor del libro de Hebreos, que él le da a estos cristianos, él le dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Se había convertido en una mala costumbre para cristianos no congregarse, porque la iglesia primitiva tenía la práctica de congregarse todos los días. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 41 en adelante, tenemos la historia, obviamente, en el capítulo 2 del día de Pentecostés. Y este fue el día que 3,000 fueron salvos por medio de la predicación del apóstol Pedro y de los apóstoles que hablaron en diferentes idiomas, y todo el mundo lo escuchaba el evangelio siendo predicado en el idioma en que nacieron. Y comenzando con el verso 41, dice la Biblia: así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, ¿cuándo? Cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con
corazón, alabando y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía que cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. So, la costumbre de la iglesia primitiva era reunirse todos los días. Pero tal parece que en la iglesia primitiva comenzaron algunos a caer en el mal hábito o en la mala costumbre de no congregarse, y por esa razón el autor del libro de los Hebreos les exhorta a que ese no es el camino a seguir. Nosotros, hermanos, necesitamos el aliento que brinda la asistencia a la iglesia. Amén. Y la proximidad del fin de los tiempos, el hecho de que Cristo viene pronto, digo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y cuanto más o tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El saber que Cristo viene pronto debe impulsarnos aún más a dedicarnos a ir a la iglesia, a asistir fielmente a la casa del Señor. Amén. En los últimos 30 años, las cosas han cambiado mucho. La tendencia parece ser cada vez más iglesias ya no tener servicio los domingos en la noche, especialmente después de la pandemia. Y menos entre semana. En el Nuevo Testamento, los discípulos parecían tener el domingo en una consideración especial porque era el día del Señor, es decir, fue el día que Cristo resucitó de entre los muertos. Ahora yo quiero que veamos la historia bíblica en cuanto a la asistencia a la iglesia. Sabemos que la iglesia fue establecida por el Señor en su ministerio terrenal. Vamos a Lucas, el capítulo 6. En Lucas, el capítulo 6. Y en el versículo 12, dice la Biblia, en aquellos días, él, refiriéndose al Señor Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cristo acaba de pasar toda la noche orando. Verso 13, y cuando era de día, ¿cuál es la próxima palabra? Llamó a sus discípulos. Los discípulos eran aquellos que seguían al maestro, gente que se habían convertido y seguían al maestro, al Señor Jesús. Y de eso, dice la Biblia, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces Cristo pasa la noche entera orando y luego él llama. La palabra llamó es la palabra kaleo en el griego, que significa llamar. La palabra iglesia en el griego es la palabra ekkaleo o ekkalesia. El prefijo ek significa fuera de, y la palabra kaleo o kalesia significa llamar. En otras palabras, cuando una iglesia es una congregación llamada a salir, llamada afuera. La iglesia es una congregación, es una asamblea de personas que tienen un común denominador y son llamados a reunirse. Eso fue lo que Cristo hizo. Él llamó, el caleo o caleo, llamó a la gente del vecindario, de la vecindad, de toda aquella región, los congregó, los reunió, y de esos, todos esos discípulos, él escogió a 12 para que fueran sus apóstoles. Muchos de estos discípulos fueron salvos en la predicación de Juan el Bautista. Fueron bautizados por Juan el Bautista. Entonces, la iglesia que el Señor llamó su iglesia, porque una iglesia no necesariamente en aquellos días era algo religioso. Una iglesia es una asamblea de personas que tienen algo en común y son llamadas a congregarse. Había diferentes asambleas o diferentes iglesias, como la de
su congregación. En Mateo capítulo 16 y en el versículo 18, cuando Cristo estaba hablando con los apóstoles y estaban en Cesarea de Filipo, y él les preguntó: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dijeron, bueno, pues algunos creen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías. Y él les preguntó: ¿y ustedes quiénes piensan que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en el verso 17, Cristo le dijo a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. En otras palabras, eso que tú acabas de decir no te lo enseñó tu papá, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro significa Petros en el griego, es una piedrita. Y él dijo: tú eres Pedro, o eres una piedrita, y sobre esta roca, la palabra roca es la palabra Petra. Pedro era una piedrita de la roca. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. Este versículo nos está diciendo que Pedro fue el primer papa. Número uno, Pedro tenía una suegra. Quiere decir que Pedro estaba casado. Imposible tener una suegra y no estar casado. Entonces, él no era el primer papa, porque según la Iglesia Católica los papas no se pueden casar. Este versículo estaba diciéndole a Pedro: Pedro, tú eres una pequeña piedra de la gran roca, y la declaración que tú acabas de decir, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa declaración y sobre la roca que soy yo, él dijo: edificaré mi iglesia. Dándole énfasis al hecho de que la iglesia del Nuevo Testamento es una organización, una asamblea que ha sido comenzada, fue establecida por el Señor Jesucristo. Amén. Él la estableció. Esta es su iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo tiene dos ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor. La iglesia del Señor Jesucristo está compuesta de creyentes, personas que han sido salvas, que han aceptado a Cristo como su Salvador personal y se han bautizado por inmersión. Amén. Esa es la iglesia del Señor. Yo sé, yo vengo por aquí con el pastor y veo bastantes lugares donde dice iglesia la Santa Unción, y que es iglesia esto, que es esto y esto. Esas son iglesias y son asambleas que se reúnen, pero no son la iglesia del Señor Jesús. Amén. Algunas de esas iglesias enseñan que para ir al cielo te tiene que obrar su salvación. Y la iglesia de Jesucristo predica que la salvación es por gracia. Amén. En algunas de esas iglesias te enseñan que usted tiene que bautizarse para ir al cielo. Y la iglesia del Señor Jesucristo, uno no se bautiza para ir al cielo, uno se bautiza porque va para el cielo. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque aunque hay muchas iglesias, no todas son las iglesias del Señor Jesús. Así es. Él no es la cabeza de esa iglesia. Él no dio su sangre por esas iglesias. Yo no estoy diciendo que somos mejores que ellos. Y quiero decir esto: porque usted sea miembro de esta iglesia no significa que usted eso le salva. Ninguna iglesia bautista le salva. Así es. Nadie va al cielo porque es bautista. Mire, va a haber suficientes bautistas en el infierno para hacer una conferencia. Porque nadie va al cielo porque es bautista. De la misma manera que nadie va al infierno porque es católico. La única razón por que una persona va al cielo es porque aceptó a Jesús como su Salvador personal. Y la única razón por que una persona va al infierno es porque su nombre no está escrito en el libro de la vida. Pero el Señor Jesucristo comenzó su iglesia en su ministerio terrenal. Y yo estoy seguro que a través de su ministerio, cuando los discípulos lo seguían a él donde quiera que él se sentaba a predicar, él se reunía, se congregaba con su iglesia. La iglesia no es un lugar al que tú asistes. La iglesia es una familia a la que tú perteneces. Amén. Pablo le dijo a Timoteo: estas cosas te digo para que si tardo en
la casa de Dios. La casa de Dios se puede parafrasear como con la familia de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Amén. Si ahora mismo yo le digo a ustedes, hermanos, vamos a salir de aquí ahora y vámonos a la esquina y debajo de aquel poste nos vamos a reunir, la iglesia no está aquí, la iglesia está allá. Amén. Porque nosotros aquí somos la iglesia. Cuando todo esto aquí se queda vacío esta noche y las luces se apagan y las puertas se cierran y el portón se cierra, la iglesia no es esto, esta iglesia no es este edificio. La iglesia son ustedes que han sido salvos y bautizados. Amén. Y por eso es que la iglesia, ¿qué es una familia? Una familia son dos o más personas relacionadas por sangre o matrimonio o adopción. Eso es una familia. Esa es la definición de una familia. Dos o más personas relacionadas o por sangre o matrimonio o adopción. Por eso es que dos hombres que se casan supuestamente y le llaman matrimonio del mismo sexo, eso no es matrimonio del mismo sexo, eso es pecado del mismo sexo. Amén. La razón por qué Roberta y yo somos familia es porque nos casamos 38 años atrás. Y mis hijos son familia porque llevan mi sangre. Y conozco parejas que tienen hijos adoptados, son familia. Ustedes y nosotros aquí somos familia porque todos estamos relacionados por la sangre de Jesús. Amén. Fuimos comprados con su sangre. Pero Cristo no solamente nos compró a nosotros, Cristo también compró la iglesia con su sangre. Amén. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, en 1 Juan 5:19. Pero el único lugar que no le pertenece al diablo es la iglesia. Amén. Esto le pertenece al Señor. Esta congregación es del Señor. Jesús es la cabeza de esta congregación. Él es el dueño porque la compró con su sangre. La iglesia ha convertido a Cristo de la caleta. Esta congregación es del Señor. Él es la cabeza. La iglesia es como la embajada. Mira, si yo me metiera en problemas aquí legales en Santo Domingo, en la República Dominicana, yo entré aquí con un pasaporte americano que me da a mí el permiso de venir aquí, y aunque estoy en la República Dominicana, no soy de la República Dominicana. Y aunque usted y yo estamos en el mundo, no somos de este mundo. Amén. Entonces, con ese pasaporte yo puedo visitar y puedo disfrutar de lo que puedo disfrutar aquí. Pero si yo fuera a meterme en algún problema o algo que pasa a mí, todo lo que yo tengo que hacer es ir a la embajada americana de Santo Domingo. En el momento que yo entro en la embajada americana, yo estoy en territorio americano. La embajada americana aquí tiene una verdad. La embajada americana aquí, aunque está aquí en el país de la República Dominicana, ese territorio, ese pedazo de tierra es americano. Yo entro ahí y puedo cantar el himno nacional. El viejo San Juan. Si ustedes pagan balas y usted entra en la embajada de Santo Domingo, de la República Dominicana, en el momento que usted entra ahí, usted está en Santo Domingo. Y la iglesia es la embajada del cristiano. Cuando nosotros venimos aquí, hemos salido del mundo y nos hemos congregado y estamos teniendo lo que diría un pedacito de lo que vamos a estar haciendo en el cielo. Ahora, Cristo se reunía con sus discípulos, pero antes de él ir a la cruz, sabiendo que él se iba a ir al cielo después de resucitar de los muertos, Cristo tuvo que establecer un lugar fijo
donde la congregación, su gente, se reuniría. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas el capítulo 22, comenzando con el verso 7. En Lucas capítulo 22, versículo 7 dice la Biblia: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Este era el día cuando, el día 10 de abril, se tomaba un cordero y era de un año sin defecto, como lo hizo Moisés en el día que salieron de Egipto, y guardaban ese cordero por 4 días. El día 10, el día 11, el día 12 y el día 13. En el día 13 ese cordero era degollado y tomaban la sangre de ese cordero y la rociaban en el propiciatorio. Era el tiempo de sacrificar el cordero. Estaba llegando el 10 de abril para guardar el cordero a un lado para asegurarse de que no tenía ningún defecto. Ese cordero es una representación de Jesús. ¿Recuerdan las veces que Cristo le decía a la gente, después que los sanaba, Él le decía a la gente: no le digan a nadie que yo soy el Cristo? Porque la gente quería hacer a Cristo rey rápido. Cuando Cristo le dio de comer a toda esa multitud con los panes y los peces, y la gente vio cómo Él le multiplicó ese pan y esos peces a todo el mundo, lo querían hacer rey. Cristo tenía que primero ir a la cruz. Cristo va a ser rey un día, pero Él tenía que primero morir. Entonces, por eso es que Él decía: mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado. Pero cuando llegó el momento, Cristo entró en el pollino el día 10 de abril, como el día que escogían el cordero cuando Moisés dio las instrucciones. ¿Se acuerdan que Pilato en el día del juicio le dijo a la gente: yo no hallo ningún delito en él? Así como en el cordero lo guardaban por 4 días para ver que no tenía defecto, el Señor Jesucristo el día 13 de abril, Pilato le dijo a la gente: yo no hallo ningún defecto, delito en él. Luego cuando el cordero era degollado y derramaba la sangre, Cristo el día 13 de abril dio su vida y derramó su sangre. Amén. Entonces venía el sacrificio del cordero. Versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparad la Pascua para que la comamos. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado, listo, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y le prepararon la Pascua. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles. Este aposento alto que el Señor escogió es el mismo lugar donde los discípulos se reunieron después de Cristo resucitar, y en el mismo lugar donde se reunieron los 120 en el libro de los Hechos, donde antes de venir el día de Pentecostés, lo vamos a ver en un minuto por la Biblia. Entonces, el Señor escogió un lugar donde reunir a los discípulos. Ahora vamos al capítulo 24 de ese mismo libro Lucas. Lucas capítulo 24, ya Cristo ha muerto, ya Cristo ha sido sepultado. Y dice el verso primero que el primer día de la que, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Dice: muy de mañana, era de madrugada, vinieron al
trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ya era domingo. Cristo había estado ya muerto en el sepulcro 3 días y 3 noches. Ellas llegan para tratar de perfumar el cuerpo. En otro pasaje paralelo, ellas preguntaban: ¿cómo vamos a remover la piedra? Cuando llegan, la piedra ya estaba removida. Y entonces, en el verso 9, mira lo que dice: volviendo del sepulcro, dieron nuevas. ¿Qué significa nuevas? Noticia. Una noticia, para que sea noticia, es algo que usted nunca ha escuchado. ¿Ok? Es una nueva, es una noticia. Ellos dieron noticia de todas las cosas a los que, a los 11 y a todos los demás. ¿Están siguiendo, hermano? ¿Ok? Ellas van a donde están los 11. Ahora vamos a brincar el versículo 13. He aquí, dos de ellos iban el mismo que. ¿Cuál día era ese? El domingo. Era el domingo todavía. Dice que iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, como unas 7 millas de Jerusalén. Ahora no voy a poner el tiempo para leer el pasaje entero, pero en este pasaje estos dos discípulos no eran los apóstoles, pero eran discípulos, eran personas que se reunían con el Señor. Estaban caminando todos entristecidos. El Señor lo mataron. Y Cristo se les aparece. Pero no los reconocieron. Sus ojos estaban vejados. Estaban cegados espiritualmente. Y él empezó a hablar con ellos. Y él les pregunta: ¿de qué están hablando? No, que tú eres el único forastero aquí que no ha oído que si el ungido de Dios que vino, pero lo mataron ya lleva 3 días. Y Cristo tomó las escrituras y les enseñó con la Biblia que era necesario que Cristo padeciese por los religiosos y que fuera muerto y resucitado. Bueno, cuando llegaron a Emaús, ya era un poco tarde, le dijeron: quédate con nosotros. Y él entró en la casa. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 30, dice: y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos. Y reconocieron de la manera que tal vez él partía el pan, reconocieron de la manera que él oraba, lo reconocieron, y entonces él se desapareció de su vista. Y dice el versículo 32, decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora. ¿Qué día era? Domingo. Estamos hablando del domingo. Imagínate esto, lo que pasó en la mañana de la madrugada. Los ángeles le dijeron a las mujeres salieron a la donde estaban los apóstoles reunidos y le dijeron que lo que había pasado, pero entonces estos dos no estaban ahí reunidos. Estos dos se fueron caminando hacia Emaús. Cristo se les aparece. Entonces ya era de tarde. Dice la Biblia en el versículo 29, dice: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde. Ya estaba anocheciendo y el día ya declinando. Era el domingo ya, pero era por la tardecita. ¿Me están siguiendo, hermano? ¿Okay? Entonces, en el versículo 33, levantándose en la misma hora, a esa hora de la tardecita, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 ¿qué? Congregados, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón.
¿Dónde estaban ellos reunidos? En el aposento alto donde Cristo tuvo la última cena con ellos. Vayan ahora al próximo libro, a Juan capítulo 20. Juan, el capítulo 20. Juan, el capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Este pasaje es paralelo al de Lucas, donde algunas de las mujeres vieron la piedra removida, los ángeles se les aparecieron, les dijeron, ¿verdad? Vayan a Galilea, y las mujeres regresaron, encontraron a los 11, a los demás reunidos. Ahora yo quiero que miren en el versículo 19. Dice la Biblia, cuando llegó la que de aquel mismo que, ¿cuál día? El primero de la semana. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Noten que los discípulos estaban reunidos en el aposento alto el domingo en la mañana, porque las mujeres fueron. Después que llegaron a la tumba, todavía estaba oscuro, pero era la madrugada, era la mañana. Fueron a ver a los discípulos y a los apóstoles congregados, y ahora también en la noche de ese mismo día están congregados. Amén. Estaban congregados en el mismo lugar, en el aposento alto. De hecho, miren ahora a Juan, ahí mismo en el capítulo 20, verso 24. Miren lo que pasó. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Faltó a la iglesia. ¿Dónde estaba? ¿Quién sabe? Verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos, hey, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señora de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mira lo que le pasa a la gente que falta a la iglesia. Especialmente a un dominguero que le encanta venir el domingo en la mañana nada más, pero el domingo en la noche ya no quiere venir. Amén. Por eso es que no crecen espiritualmente. Amén. Por eso es que a veces como que no captan las verdades de la vida. El mismo apóstol Tomás, por no estar en la iglesia, ya tenía una mala actitud. Dice que no creeré. Pero mira el verso 26. 8 días después. 8 días después significa que es el próximo que son inteligentes. Dice que estaban otra vez los discípulos dentro. ¿Dentro de qué? ¿Qué lugar? Estaban ahí. Y con ellos Tomás. Tomás decidió ir a la iglesia. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio. Y les digo, pasa a vosotros. Y le dice a Tomás, mira Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métele en mi costado. Y no seas un incrédulo sino creyente. Ahora vamos a Hechos, el próximo libro, capítulo 1, verso 13. Hechos, el capítulo 1. Bueno, en el versículo 9, el Señor Jesucristo es ocultado por una nube en el cielo, Él se va. Y entonces los discípulos ahí estaban esperando. Y unos ángeles le dijeron, vayan y regresen. Y mira el verso 13. Entonces volvieron a Jerusalén. Después, desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados, ¿a dónde? ¿Subieron al qué? Entraron al lugar donde se reunían. Pero ahora no solamente se reunían ahí, ahora vivían ahí, los apóstoles vivían ahí. Dice donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo y los Alfeos, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús, con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos o congregados eran como 120 en número.
So, ellos ya habían establecido que reunirse en un lugar como iglesia el domingo, en la mañana y en la noche. Esto no fue invento de nosotros. El Señor lo estableció en su palabra, que es la voluntad de Dios, que todo cristiano se reúne el domingo en la mañana y el domingo en la noche. Pero vamos entonces, la pregunta es, ¿quiere usted semana? Porque hay que regresar los miércoles. Ahora sí, síganme bien. Nosotros en nuestra cultura occidental, el oeste, el horario de nosotros, el día comienza a qué hora? A las 12:01 de la madrugada. So, el día hoy, 25 de septiembre, comenzó esta madrugada a las 12:01. Okay. Y termina a la medianoche esta noche. ¿Han comido? Pero por los judíos, el horario judío no es así. El horario judío comienza, ¿alguien sabe? No. En Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y Él terminaba el día, dice el día, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Quiere decir que para el judío, el 26 de septiembre ya comenzó a las 6 de la tarde libre. Aquí estamos en el 25 todavía. Pero si tú vas a Israel, allá es el 26. Y comenzó a las 6 de la tarde. Y empieza con la noche. Empieza con la tarde, 7, 8, 9, 10, 11. Llega a las 12 de la noche. Okay. Entonces 1 de la mañana, 2, 3, 4. Llega a las 6 de la mañana. Y luego 7, 8, 9, 10, 11, 12 del mediodía. Y luego 1, 2, 3, 4, 5. Y a las 5:59 de la tarde termina el día. Y empieza a las 6 del próximo día. Okay. Vayan conmigo a Mateo 12, verso 40. En Mateo capítulo 12, verso 40, dice la Biblia, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos? 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Eso es porque el día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas. Desde las 6 de la tarde, el horario judío, hasta las 6 de la mañana son 12 horas. Y las 6 de la mañana a las 6 de la tarde son 12 horas. En Juan capítulo 11, míralo aquí en la pantalla, verso 9. Búscame a Juan 11, 9. Dice la Biblia, respondió Jesús, no tiene el día que 12 horas. Entonces, Cristo resucitó, ¿qué día? ¿Cuándo empieza el domingo para el pueblo judío? Quiere decir que a las 6 de la tarde del sábado de nosotros, en cualquier momento después de las 6 de la tarde, Cristo salió de la tumba. A las mujeres no vinieron hasta bien en la madrugada y encontraron la piedra removida. Pero la piedra no fue removida para que Jesús saliera. Jesús podía entrar y salir de los edificios con las puertas cerradas. La piedra fue removida para que la gente vea que Él ya no está en la tumba. Él está vivo. Amén. Pero Él ya había salido después de las 6. Entonces, para que Cristo resucitara, Él tenía
Suba conmigo a Marcos capítulo 15, versículo 25. Marcos 15, versículo 25. Dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Cuál era la hora tercera? Bueno, si las 6 de la mañana comenzaba el día, ¿ok? La hora tercera son las 9 de la mañana. Cristo lo crucificaron ese miércoles a las 9 de la mañana. ¿Ok? Él estuvo ahí suspendido hasta las 3 de la tarde. Exactamente, dice el versículo, Marcos 15, en el versículo 33, dice, cuando vino la hora, ¿cuál? Sexta. ¿Cuál es la hora sexta? Si la hora tercera es las 9, ¿cuál es la sexta? Las 12 del día. Vino tinieblas en el plena la luz del sol. Se apagó todo el sol. Y hubo tinieblas sobre toda la tierra por 3 horas. Dice la Biblia en el versículo 33 que cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora que son las 3 de la tarde. Y entonces a la hora novena, 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo tuvo colgado en la cruz desde las 9 hasta las 3. Y luego que Cristo clamó eso, en la próxima hora, fue cuando Él volvió a hablar con Dios y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dijo, consumado es. Y Él envió y dio su vida. Para las 4 de la tarde Él estaba ya muerto. Y antes de las 6 de la tarde, Él fue puesto en la muerte. Para entonces de las 6 de la tarde miércoles a las 6 de la tarde jueves, un día, una noche. De las 6 de la tarde jueves a las 6 de la tarde viernes, 2 días, 2 noches. De las 6 de la tarde viernes a las 6 de la tarde del sábado, 3 días y 3 noches. Y después de las 6 de la tarde del sábado, que ya era domingo, Cristo resucitó. Amén. Amén. Ahora, antes de que todo esto sucediera, yo quiero que vayan al capítulo 15, verso 1. Dice que muy de mañana, esto estamos hablando antes de Cristo, ¿ok? ¿A qué hora fue que Cristo lo crucificaron? ¿A las qué? A las 9 de la mañana. So, esto está pasando antes, esto está pasando en la madrugada de ese mismo día miércoles. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. So, el Señor Jesucristo tuvo su juicio durante las horas de la madrugada, ¿ok? De ese miércoles, entre las 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y a las 9 lo crucifican. El juicio de Jesús tomó lugar durante toda la mañana o la madrugada de ese miércoles, ¿ok? Era miércoles para ellos, ¿ok? Y ya era miércoles para nosotros, ¿ok? Entonces, antes de ser llevado a juicio, Él estuvo con los apóstoles en el aposento. En el capítulo 14 de Marcos, Marcos 14, dice la Biblia en el verso 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Este es un pasaje paralelo al que leímos en Lucas, donde Cristo le dio las instrucciones que cuando encuentren el hombre con el cántaro, va a llegar allá a la casa, díganle al señor de la casa dónde está la
preparado y está dispuesto, y entonces ellos van a ese aposento y ahí es donde se congregan, ahí es donde el Señor, en el capítulo 13 de Juan, la Biblia dice que Jesús se quitó, se arrodilló, vamos a buscarlo, Juan capítulo 13, en el libro de Juan, el capítulo 13, dice la Biblia en el versículo 1 de Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, se dan cuenta que tuvieron la cena, como el día ya había puesto, el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla y se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a mojarlos con la toalla con que estaba ceñido. Todo esto pasó en el aposento. Cuando Cristo se reunió en el aposento alto con los apóstoles y los discípulos, Él les lavó los pies, ellos tuvieron la cena. Fue cuando Judas ahí salió de ese lugar para ir entregando por 30 piezas de plata, allá lo vendió, y en todo ese tiempo el Señor Jesús estuvo hablando con ellos. Ahí fue cuando les dijo que alguien lo iba a vender, lo iba a traicionar. También anunció la negación de Pedro. Fue ahí que ellos se pusieron tristes, y ahí fue que le dijo: mira, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Les habló del Espíritu Santo que iba a venir, que estaba con ellos, pero que iba a estar en ellos, el Consolador. Es necesario que yo me vaya, pero viene otro. El Señor ahí oró en la oración de Juan 17, oró por ellos, oró por nosotros. Él mismo dijo: no oro solamente por ellos, sino los que han de creer por la palabra de ellos. Él oró para que fuéramos unidos. Él oró porque Él decía para que la gente crea que somos uno. Así que todo esto sucedió en ese aposento. ¿Cuándo sucedió esto? Sucedió el miércoles en la noche, después que era martes a las 6 de la tarde para nosotros, pero ya era miércoles para ellos. Cristo se reunió con sus apóstoles en el aposento el miércoles en la noche. Estuvo ahí hasta la medianoche. Usted se queja porque aquí estamos todavía a las 8:30 de la iglesia. Cristo predicaba hasta las 12 de la noche. Ustedes que se aburren aquí en la iglesia, yo no sé qué van a hacer ahí en el cielo. Allá vamos a estar en predicación eterna. Pero fue el miércoles en la noche que Él se reunió, y después de la medianoche fue que lo arrestaron, lo enjuiciaron, lo llevaron a Pilato, lo llevaron a Caifás, lo llevaron a Herodes. Todo eso, Cristo estuvo toda la noche despierto. Lo torturaron, lo azotaron, le jalaron la barba, le pusieron la corona encima, le cayeron con el palo, le dieron en la cabeza, lo hicieron a militar. El hombre estaba hecho una bola de carne viva, todos sus huesos, ligamentos, sus órganos estaban siendo expuestos, ya tenía sangre empelotada en el cabello, estaba todo desfigurado, toda la noche cansado, agotado, literalmente. Un milagro que el Señor Cristo no se murió durante todo ese juicio, y luego se lo presentan a todo el mundo y sueltan a Barrabás, y entonces la gente grita: crucifíquenlo, crucifíquenlo, y lo llevan a la cruz a las 9 de la mañana de ese miércoles. Pero Cristo se había reunido con sus discípulos el miércoles en la noche. La asistencia de entre semana no fue un invento de pastores. La iglesia entre semana es algo que el Señor estableció en su palabra. Amén. Voy a terminar. Les he dicho todo esto para que entiendan. Nosotros estamos viviendo en tiempos bien peligrosos porque la gente menos quiere ir a la iglesia, y es cuando más debemos estar
cosas hoy día y la maldad está rampante, el amor de muchos se va enfriando y hoy día hay más opciones de entretenimiento, otras cosas que hay que hacer, que si tenemos que ir a la tienda, que si tenemos que, ¿verdad?, descansar para el otro día, que si vamos a pasar tiempo con la familia. Y ya hoy en día muchas iglesias tienen falta de interés en el servicio de la noche, en el servicio de entre semana. Ay, pero pastores, que estoy cansado. Mi hermano, nacemos cansados, vivimos cansados, trabajamos cansados, llegamos a la casa cansados, nos dormimos cansados, nos morimos cansados. Por eso dice que descansa en paz. El cansancio no debe ser excusa para usted no estar en la iglesia. Ya no debe ser excusa. Las excusas son como el ombligo, que todo el mundo quiere uno y no sirve para nada. Muchas iglesias han adoptado el enfoque de congregarse aquí en una casita acá, una casita. No, vamos y reúnanse, salgan del mundo, salgan de donde están y regresen y congréguense como iglesia. Domingo en la noche, miércoles en la noche, porque es el patrón bíblico. No dejen que actividades y cosas que hoy en día ponen a los hijos a jugar a pelota y a jugar soccer los domingos, los parques están llenos de supuestamente cristianos que dicen, bueno, yo no voy a la iglesia, pero yo lo llevo en mi corazón. ¿De dónde dice eso en la Biblia? Amén. No dejando de congregarnos como algunos quieren por costumbre. Amén. Falta de compromiso, el ajetreo, muchas veces es la culpa porque hay gente que ya no quiere regresar a los servicios. El domingo es un día donde debemos dedicarse al Señor y trabajar para el Señor y venir a la iglesia y cantarle a Él. Y dejar que la predicación nos edifique. Un pastor guía a sus ovejas. Un pastor protege a sus ovejas. Un pastor alimenta a sus ovejas. Un pastor cuida de sus ovejas. Pero entiende, el pastor no va a estar detrás de ti rogándote. Es verdad que le debemos dar seguimiento y llamamos, hermanos, te extrañamos y eso. Pero si tú verdaderamente amas al Señor, tú vienes a la iglesia. Amén. Deja que tu pastor te edifique y te alimente y te lleve a pastos dedicados y lugares donde hayas aguas de reposo. Tú y yo necesitamos la asistencia a la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque el número uno es el patrón bíblico, ya lo vimos. Si tú aún así no lo miras, tú sabes que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Amén. Número dos, porque la asistencia a la iglesia anima al pueblo de Dios. Algunos de ustedes esta noche llegaron cansados y ya te sienten mejor. Amén. Algunos de ustedes lo más probable es que el chamuco te estaba diciendo, ay no, ya quédate en casa, que la mujer, la televisión. Yo sé, la carne, la Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Que la carne se opone con el espíritu para que no hagáis lo que debéis hacer. Pero cuando vienes a la iglesia y eventualmente cantando los himnos y con el compañerismo del hermano, sales animado de aquí. En nuestro texto, en el libro de los Hechos, Hebreos, en el capítulo 10, dice la Biblia en el versículo 24, ¿verdad? Cuando el autor de Hebreos estaba exhortando a estos hermanos, él le dijo en el versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos, para animarlos en el amor, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Por eso es que si usted ve esta noche, si un hermano de la iglesia me dijo, mire, llámele hermano, le extrañamos, no falte. La iglesia es como carbones, que si tú pones un carbón a un lado se apaga. Tú y yo necesitamos el ánimo, la unidad de la iglesia. Venir a la iglesia genera una devoción. La Biblia dice que en la iglesia primitiva perseveraban unánimes en la doctrina. Ellos todos los días en el partimiento del pan y en las oraciones y comían con sencillez y alegría. Genera una devoción que se le debe dar al Señor. Amén. Estar en la iglesia nos cobija debajo de la promesa del Señor. Él dijo, y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Mira lo que le sucedió a Tomás por faltar a la iglesia. Muchos cristianos se han apartado de los caminos del Señor y todo comenzó por estar faltando a la iglesia. Hay cosas que Dios te revela a ti en la iglesia, que no te las va a revelar
continuar con su trabajo. En Efesios capítulo 4, comenzando con el versículo 11, hablando, ¿verdad?, del ministerio del Señor Jesucristo, dice el versículo 11 del capítulo 4, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, madurar, edificar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Usted necesita estar en la iglesia, cumplir con su responsabilidad, tener un trabajo espiritual que lo obliga a venir a la iglesia cuando la carne quiera quedarse en casa. Y así todos trabajando unidos, la iglesia se edifica, la iglesia crece y la iglesia tiene impacto y la gente ve algo diferente en nosotros y van a decir: yo quiero lo que ellos tienen. Amén. La iglesia no es cualquier cosa. Es la única institución que tiene perpetuidad, promesa de vida. Yo no creo que comprendamos lo mucho que le duele a un pastor a los miembros no vienen a la iglesia. Y no es porque queremos ver las sillas llenas y completas, es porque sabemos el peligro que corre de
El pastor leyó la nota delante de la congregación y la congregación aplaudió al joven Jack por su firme decisión. Jack Hyles, dijo él, nunca probé el alcohol. Sin embargo, siempre ha dicho que el alcohol no podía saber tan bueno como el sentir que él tuvo esa noche cuando él escogió ir a la iglesia. Varios años después, de los compañeros de Jack haberlo maldecido, uno de ellos, Joe Young, se encontró con el pastor Hyles cuando el pastor Hyles predicó en una iglesia en Dallas. Joe ahora era diácono en esa iglesia y fue uno de los que maldijo a Jack esa noche. Él fue donde Jack y le dijo que lo que hizo Jack esa noche tuvo una gran influencia en su vida, porque eso hizo que ese muchacho Joe eventualmente se convirtiera a Cristo. Pero eso no es el final. Su hermana Erlene llegó a la casa la noche del campeonato pensando en las palabras de su hermano, que le dijo: Erlene, puede que no te haga daño a ti, pero me hará daño a mí. ¿Por qué? Se preguntaba ella. ¿Le haría daño a él y no a mí? Pero Dios usó esa experiencia para hacerle ver a Erlene que ella verdaderamente no era salva. Y ella 2 semanas después aceptó a Cristo como su Salvador personal. Jack Hyles siempre dijo: yo nunca he tomado una posición firme en cuanto a algo sin que nos salga